pureza tiene una batalla. ¿Cómo se pelea esa batalla? Huyendo. ¿Dónde se pelea? En nuestros sentidos, en nuestros oídos, en nuestro corazón, en el presentarnos delante de Dios con pureza. ¿Sabe que la que ganó como la mejor canción del 2019 es una canción, según los Grammys en Estados Unidos, es una canción que se llama Mala Tipa? Mala Tipa. Soy una chica mala. Y la canción, escrita por una niña de 16 años, tiene constantes alusiones a la sexualidad. Constantes alusiones a la sexualidad. Y uno podría pensar, ¿en qué está pensando una sociedad que premia a una niña de 16 años que habla de sexualidad descarada? Debemos batallar por nuestra pureza. Quiero decirle algo triste: Dios no va a eliminar las tentaciones. Dios no va a eliminar todos los anuncios vulgares. Aunque se lo pida, yo no va a matar a Bad Bunny el Señor, perdón, eso no sé. Pero aunque se lo pidamos, no se lo va a llevar todavía. Pero hermano, ¿sabe qué? Hay una batalla y nos toca a nosotros apartarnos de eso. Nos toca apartarnos de eso. ¿Dónde se pelea esa batalla? En mis sentidos, en mis ojos, en mis oídos, en mi tacto. Luchar por la pureza. ¿Cómo peleamos esa batalla? A través de huir de ella. No tomar. Es que imagínense, ¿quién de nosotros agarraría un leño encendido y se lo pone aquí y no le va a encender, hermano? Claro que no va a funcionar así. Segunda batalla que debemos pelear. Número 1, la pureza. ¿Dónde se pelea? En nuestros sentidos. ¿Cómo se pelea? Huyendo de lo que nos contamina. Segunda batalla, la batalla de nuestra fe. La batalla de nuestra fe. Hay un principio bíblico. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Y mientras usted crea algo fundamentado en la palabra de Dios, usted tiene esperanza. Si Dios le ha dicho algo a usted, usted tiene esperanza. Y mientras usted crea, hay victoria. Primera de Juan capítulo 5 dice: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Y la fe es tan importante. ¿Por qué? Porque mientras creemos, todo es posible. Miren, mi matrimonio puede estar en crisis, pero si yo creo que Dios lo puede restaurar, hay esperanza. Mi hijo puede estar perdido, pero yo puedo creer, y si creo, todo es posible. Recuerda cuando al Señor Jesús le llevaron un muchacho endemoniado y él estaba en el monte siendo transfigurado, ¿lo recuerda? Él estaba ya con Elías y con Moisés, y cuando bajó, dice el hombre, le dice, oye un alboroto, y están peleando contra los discípulos, y el Señor defiende a los discípulos y les dice, bueno, ¿por qué pelean con los discípulos? Le dice un hombre, es que te traje a mi hijo, y como no estabas, ellos oraron por él y no pudieron echarle fuera el demonio. Y le dice el Señor Jesús, ¿y hace cuánto el demonio atormenta a tu hijo? Desde un niño, desde que era un niño. Y mira, le dice, lo hace echar espumarajos, y lo derriba y lo tira al fuego y lo tira al agua, lo quiere matar, y yo quiero que tú lo sanes. Y la pregunta del Señor es, ¿pero y tú crees que yo puedo hacerlo? Y la razón de la pregunta es porque al que cree todo le es posible. Y si tú crees que yo puedo hacerlo, pues voy a hacerlo. Y la respuesta del hombre es muy valiente y muy sincera: creo, ayúdame en mi incredulidad. Hermanos, si nuestra fe es tan valiosa, entonces está en el blanco del enemigo, y usted tiene que pelear por su fe. Usted y yo tenemos que pelear nuestra pureza, porque es la voluntad de Dios que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, y debemos luchar por eso. No es un regalo, es algo que se gana peleando con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, con ángeles que nos ayudan, sí, pero se gana peleando. La fe es una batalla. ¿Qué es lo que ataca nuestra fe? La incredulidad, los dardos del enemigo a nuestros pensamientos, la cultura cada vez más escéptica y burlona de Dios. Todo lo que, ¿sabe que ahora ya se maneja la palabra el mito bíblico? El mito bíblico. ¿Cuál mito bíblico? La palabra de Dios es la verdad, la Biblia es la verdad, no es ningún mito. Ahora Dios, por orden, es D minúscula en todo internet. No es así.
Dios es Dios con D mayúscula, es el único Dios que existe, es único en su clase. Ahora, nuestra fe está siendo borbandeada. Nos atacan con pensamientos de incredulidad, nos atacan las circunstancias de la vida. Es cierto, a veces la vida nos golpea, pero mientras usted pueda creer, hay esperanza. Porque al que cree todo le es posible. Hermano, ¿recuerda usted, por ejemplo, el caso de Abraham? Cuando dice la Biblia que Abraham fue probado y se le pidió que entregara a su hijo. Mire los términos en los que Dios le habla: Abraham, a tu hijo, al que amas, sacrifícamelo. Y Abraham caminó 3 días, hermano, 3 días hasta el monte Moriab. Y cuando vio el monte Moriab, le dijo a los criados: espérennos, porque el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Ahora, ¿sabía Abraham que él iba a sacrificar a su hijo? Sí, porque inmediatamente después el muchacho le dice: papá, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos la espada, pero ¿y el cordero? Y Abraham le dice: Dios se proveerá un cordero. Dios se proveerá un cordero. Hermano, y lo lleva allá. Y no está bromeando, lo amarra. ¿Y sabe usted lo que es un holocausto? Porque eso fue lo que Dios le dijo: ofrécemelo en holocausto. Holocausto viene de la palabra hebrea que significa del todo quemada. Se le cortaba el cuello a la víctima y se sacaba su sangre. Se le abría el vientre y se sacaba la grosura de los intestinos, y todo eso se botaba. Después se quemaba hasta que se reducía a cenizas, y las cenizas se tiraban al aire como una manera de adoración. Y entonces Abraham va a hacerle eso a su hijo cuando Dios le dice: no lo hagas. Está bien, no lo hagas. Ahora, ¿sabe por qué Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo? Es algo que mucha gente no entiende. Dios le había dicho a Abraham: de Isaac vas a tener una descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Entonces Abraham dijo: Dios me dijo eso y ahora me dice que mate a mi hijo. Pero Dios no miente. Así que yo voy a matar a mi hijo, y como Dios me lo prometió, de las cenizas lo va a levantar y me va a dar nietos, porque hasta hoy Dios nunca ha mentido. Y esa fe le fue contada por justicia. Hebreos 11 dice: teniendo en mente, dice, que Dios era poderoso para cumplir sus promesas, no rehusó al hijo de la promesa, sabiendo que Dios era poderoso para cumplir sus promesas. Ahora, hermano, eso es fe. Yo no espero que Dios no nos ponga en algo así y nos diga: tráeme a tu hijo, al que amas. Algunos de nosotros con la novia ya estarían destruidos si se las pidiera a Dios. Déjala. ¿Por qué, Señor? No puedo. Cualquier otra cosa. El celular tampoco, otra. Ahora, la cuestión está así, mire: fe. Es que con el celular hablo con ella. Ahora, fe, hermano, la fe es creer, y nuestra fe es borbandeada para que dejemos de creer, porque cuando dejamos de creer se perdió la batalla. Si usted deja de creer, se perdió la batalla. Si usted baja sus brazos, si usted acepta la derrota, si usted y yo nos rendimos, ahí la batalla se perdió. Pero mientras confiemos en el Señor, hay esperanza. Ahora, ¿qué ataca nuestra fe? Primeramente, argumentos. Primera de Corintios 10 habla de argumentos contrarios a la obediencia a Cristo. Nos bombardean con información, noticias. Se descubrió en Australia, dice, el eslabón perdido entre el hombre y el simio. Hoy sí, la Biblia era mentira. Ya usted va a ver la noticia. Hay unos huesos que simulan, parecen ser, y una muela, y con esa muela sabemos que este es el eslabón perdido. Usted dice: eso es mentira, eso no es cierto. Ahora, nuestra fe está siendo atacada por argumentos, y nuestra fe está siendo atacada por sufrimiento. Circunstancias difíciles que nos golpean, y usted dice: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Ahora, es una batalla seguir creyendo en Dios. No es fácil creer en Dios, es una batalla de fe, de determinación y de gracia. Ahora, ¿dónde se pelea la batalla de la fe? En la mente. Yo peleo la batalla de la fe en mi mente. Cuando veo que todo está perdido, mis pensamientos dicen: rendite. ¿Se acuerda usted cuando Eva fue atacada? ¿Contra quién fue el ataque? Contra la bondad de Dios. No vas a morir. Dios te ha engañado, no vas a morir. Ahora,
¿Dónde se pelea la batalla de la fe? En la mente. ¿Cómo se pelea la batalla de la fe? Fortaleciendo nuestro corazón con la palabra de Dios. Venga conmigo a Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, verso 17, un texto muy conocido. Romanos capítulo 10 en el verso 17. Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios abre nuestra mente, transforma nuestro corazón, nos enseña a confiar en Dios. Ahora, ¿cómo yo peleo la batalla de la fe? Número 1, fortaleciendo mi corazón con la palabra de Dios. Número 2, pidiéndole en oración fe a Dios. Mire que el Señor Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Mire, no es cierto que nosotros aquí como latinos pensamos que zarandear es agarrar a alguien y hacerle así, ¿verdad? Entonces cuando usted dice, lee el Evangelio, ¿verdad? Ahí en Mateo 26, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, usted piensa que Satanás le iba a hacer a Pedro así. No. ¿Sabe qué es zarandear en el tiempo bíblico? Es pasar por la zaranda para dividir el trigo del grano, de la casulla, del bagaje. ¿Y sabe cómo lo hacían, hermano? Lo primero era meterlo en una red y agarrarlo con un palo y darle duro, hermano, hasta que el grano se separaba de la concha, y después lo pasaban por otra red grande para que cayera y con una cuchilla le hacían así para moverlo, para que cayera el grano y la casulla quedara. Entonces cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, créame lo que Pedro entendió lo que le estaba diciendo. Pero ¿qué rogó el Señor Jesús? Que tu fe no falte. Que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque Pedro podía negar al Señor, porque Pedro podía ser quebrantado, pero mientras creyera había esperanza. ¿Qué dice el libro de los Proverbios? El ánimo del hombre lo sostiene en la enfermedad, pero ¿quién se sostiene ante un espíritu quebrantado? Mire, a veces hay que cerrar los ojos humanos y abrir los ojos de la fe, porque usted ve a un hijo alcohólico, pero usted dice, yo creo, Dios lo puede salvar todavía. Y al que cree, todo le es posible. ¿Dónde se pelea la batalla de la fe? Aquí, en mi mente. ¿Cómo se pelea? Fortaleciendo mi corazón con la palabra de Dios y pidiéndole a Dios que me dé fe, diciéndole, Señor, yo necesito que me ayudes a creer en ti. Yo necesito que me ayudes. Mira, hay un caso, hermano, yo quisiera nunca pasar una prueba así. Hay un hombre que se llama Melchor Tari, que estuvo en un avivamiento en Indonesia en la época de los 60. 2 millones de personas se convirtieron en ese avivamiento. Y entonces dice Melchor Tari que todos en su iglesia, de hecho es una historia preciosa, se llama Como un viento recio la historia, y él dice que todos en su iglesia empezaron a hablar en lenguas, y todos en su iglesia empezaron a tener visiones y a vivir milagros. Solo él no. Él no podía hablar en lenguas, él no miraba visiones, él no miraba milagros. Y un día se fue en ayuno y oración a la montaña a preguntarle al Señor, ¿yo por qué no? ¿Yo por qué no? Y el Señor le dijo, Melchor, tu problema es que eres demasiado inteligente, le dijo Dios. ¿Cómo así? Es que siempre estás pensando, le dijo. Y a veces lo que tenés que hacer es confiar en mí. Entonces él le dijo a Dios, yo te prometo, le dijo, que la próxima vez que me pidas algo lo voy a hacer, porque creo en ti. Pues entonces había un hombre muy rico enfermo, y Dios le dijo, anda, ora por él que lo voy a sanar. Y él dijo, Señor, no puedo ir. Es que a este hombre todo el mundo lo conoce. Y si yo voy y oro por él y no se sana, voy a hacer la vergüenza del pueblo. Y pasó y él se fue a un viaje misionero, y cuando él estaba lejos el hombre murió. Y como era rico le hicieron un gran tumba, un gran mausoleo. Y cuando él regresó le dijo Dios, Melchor, ¿ves esa construcción que está ahí? Sí, le dijo, eso es un monumento a tu incredulidad. Es una estatua a tu incredulidad. Y él empezó a llorar y le dijo, Señor, la próxima vez yo te voy a creer. Lo que me pidas lo voy a hacer. Y como con el Señor no se juega, ¿verdad? ¿Cuántos han oído Eclesiastés 5? ¿Cuántos han leído Eclesiastés 5? Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Entonces dice que la próxima vez él iba por un pueblo, hermano,
Y ahí en Indonesia tienen algo que se llama las Torres del Silencio. A ver si no lo confundo con tanto dato. ¿Qué es las Torres del Silencio? Cuando alguien muere, lo suben en unas plataformas a 4 metros de altura para que se lo coman los buitres y queden limpios los huesos, y solo bajan los huesos y los huesos los entierran. Y la gente pagana cada año los saca los huesos y cena con ellos una vez al año. Entonces ponen ahí en la Torre del Silencio para que los cuerpos se descompongan y los buitres se los coman. Entonces dice Melchor Tari que él iba pasando por ahí y había una Torre del Silencio y le dijo Dios: regresate que voy a resucitar a ese hombre. Y él le había dicho por segunda vez a Dios: lo que tú me pidas yo lo voy a hacer. Y entonces dice que él subió, hermano, por una escalera y se quedó como 1 metro. Habían moscas, olía mal. Había un líquido amarillo corriendo por el poste. Y entonces empezó a orar y decirle así como: resucita en el nombre de Jesús. Y quedaba viendo si la gente lo estaba viendo. Y él decía: resucita en el nombre de Jesús. Y no pasaba nada. Y Dios le dijo: no lo estás haciendo bien. Entonces él se acercó un poquito más y empezó a decir: resucita en el nombre de Jesús. Y Dios le dijo: no lo estás haciendo bien. Y él estaba tan desesperado que subió y puso sus manos en el cadáver, y dice que sintió algo húmedo y blando que se hundió con sus dedos, y podía sentir los gusanos moviéndose en la mano, y empezó a gritar: resucita en el nombre de Jesús, resucita en el nombre. Y de repente empezó a sentir que ya la piel no estaba blanda, y él miraba el líquido amarillo correr por su brazo, y él estaba viendo ahí, y el hombre empezó a gritar y se levantó. Y eso estaba documentado. Ahora la cuestión es esta: ¿cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe. Ahora yo quiero preguntarle algo: ¿cuántos monumentos a su incredulidad hay en su casa, en su familia? ¿Cuántos monumentos hay donde usted dijo: no, eso no? Y ahora está construido algo destructivo, pagano, malo, en lo que debería haber sido una victoria. ¿Cuántos monumentos a la incredulidad tenemos en nuestra casa? Esto es todo por ahora. Creemos que esta palabra es de bendición a usted y su familia. Gracias por su atención. Puede encontrarnos como Ministerio El Camino de la Palabra Mi Capa a través de nuestras redes sociales. Dios le bendiga.